Bendiciones, ¿cómo están? Fíjate que muchos de nosotros nos hacemos esta pregunta. Dios, ¿por qué no puedo salir de esta situación? ¿Por qué no puedo avanzar en mi vida cristiana? ¿Por qué sigo haciendo los mismos hábitos que sé que no están bien? ¿O el pecado recurrente al cual vuelvo a caer en una situación así? Y sé que te ofende, pero vuelvo. Algo está pasando. Algo pareciera que me atrae o que estoy avanzando, como en ese juego de las serpientes y escaleras donde avanzo y de repente caigo en una casilla y vuelvo hacia atrás. Y a veces pareciera que la vida nos está jugando ese juego, pero la Escritura nos da una pauta súper importante para entender que Dios nos ayuda para salir de cualquier situación que estemos viviendo. Fíjate, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y fíjate que aquí está la clave justamente en la cual podemos responder esta pregunta. Aquí dice que Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él que tenían que permanecer en su palabra. Y entonces Dios nos habla de dos cosas muy importantes aquí en esta porción de la Escritura. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es permanecer en él. Todos podemos creer en Dios, creemos, de hecho, hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero no hemos aprendido a permanecer en Él. Y ese es el gran problema. El permanecer implica lo que dice. Fíjense, la etimología de la palabra permanecer dice así: la palabra permanecer viene del latín permanere, estar en un mismo sitio todo el tiempo, compuesto con el prefijo per, por completo, es decir, estar en un mismo sitio todo el tiempo de manera completa, o sea, estar siempre pegados en este caso a Dios. Aún en Juan 15 dice que tenemos que permanecer en Él, permanecer en su amor, permanecer en su palabra. Y entonces tenemos que aprender que la permanencia es algo tan importante. ¿Por qué? Porque fíjense, dice aquí la Escritura, en primera de Juan 3:6, fíjense todo, dice así: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces aquí nos está dando la clave. Tú puedes creer en Dios, pero el problema es que no permanece. Y dice la Escritura que todo aquel que permanece en Él no peca. De otra manera de decirlo es que si no permaneces en Él, entonces puedes pecar. Y ese es el problema. Tenemos que aprender a permanecer en Él. Tenemos que aprender a permanecer en Él. Más adelante, en esta misma porción de la Escritura, en primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que aquí la Escritura nos da esta gran lección para entender que si algo tenemos que hacer es permanecer. Y como te decía en la etimología de la palabra permanecer, estar en un mismo lado, permanecer en su palabra. El Evangelio de Juan capítulo 15 nos habla de permanecer en su palabra, permanecer en él y permanecer en su amor. Acuérdense que nada podemos hacer fuera de Dios, entonces tenemos que permanecer. Así que date la oportunidad de perseverar, de buscar a Dios en oración, de mantenerte en su palabra, de juntarte con la gente correcta que no te haga retroceder, y vas a permanecer y te vas a dar cuenta que los malos hábitos, que el pecado recurrente al cual caías ya no va a estar ahí. Así que yo le pido al Señor que nos ayude a permanecer en Él, en su palabra, en su amor, para que podamos avanzar y podamos ser verdaderamente lo que dice la Escritura, hijos de Dios, y no cometer pecado y no quebrantar los principios de Dios en nuestra vida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.